Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a comenzar el día de hoy. Creo que este es nuestro primer encuentro en la materia. Sin embargo, ya les he colocado algún tipo de evaluación que veo que 8 de las 9 personas que están inscritos lo han entregado y los felicito por su interés y por su puntualidad en la entrega de los trabajos. Muy bien, los felicito. Sigan así. Veo que esta es una sección bastante numerosa en proporción a otras que hemos tenido. Y bueno, espero que no pierdan el interés y que lo hagamos todo de la mejor forma. Vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que quizás hicieron o ya desarrollaron y avanzamos en otras nuevas por el día de hoy. Entonces, estamos en la materia de finanzas. Yo me presento formalmente porque creo que no lo habíamos hecho. Ok, entonces decimos finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero, afecta la vida de toda persona de organización. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas y empresas. Básicamente hablamos la clase pasada o el encuentro pasado. Lo importante es que es el mundo financiero, que son las finanzas para cualquier tipo de profesión, de oficio, todos los entes que pertenecemos a cualquier sistema económico de cualquier país. Nuestro principal objetivo es el estudio de las finanzas, ya que a partir del proceso de las finanzas es que podemos cobrar o podemos adquirir nuestros bienes y servicios provenientes del trabajo honesto y honrado que podamos tener y a partir de nuestra remuneración. Eso lo vieron algunos quizás en economía o en teoría económica. Entonces, básicamente las finanzas es una rama de la economía que toma los principios relativos a la asignación de recursos, pero se enfoca principalmente en los recursos financieros y se basa en la utilización de la información financiera que es producto de la contabilidad y en indicadores macroeconómicos como la tasa de interés, la tasa de inflación, el tipo de cambio, el crecimiento del Producto Interno Bruto, entre otras cosas. ¿Okay? Nos hace hablar de lo que es la administración financiera. Cuando hablamos de administración financiera, eh, nos permite, nos hace reflexionar sobre esa área de las finanzas que aplica el proceso administrativo dentro de una empresa, bien sea pública o privada, para crear y mantener el valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de los recursos. ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? Bueno, planear el crecimiento de una empresa, tanto táctica como estratégica, captar los recursos necesarios para que la empresa opere de forma eficiente, asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros para minimizar la incertidumbre. Eso nos hace hablar que en las empresas se habla de este término bastante común cuando hablamos de finanzas, que es la función financiera. ¿Qué es la función financiera de una empresa? Pues básicamente es el conjunto de actividades por medio de las cuales la administración de la empresa busca la obtención, asignación y uso óptimo de los fondos en las más favorables condiciones o en las condiciones más favorables, para que su capital como recurso aporte su mejor contribución al conjunto de objetivos de la empresa. Las finanzas básicamente las vamos a dividir entre grandes ramos y vamos a estarlo conversando en el transcurso de estos minutos, o lo estaré yo mencionando, ya que la persona que está no se termina de identificar ni habla. Se divide en tres grandes áreas: las inversiones, las instituciones de mercado financiero y la finanza corporativa o administración financiera de las empresas. Las inversiones, básicamente, hablamos de inversiones cuando tenemos algún tipo de excedente monetario y no sabemos o
o tenemos que tomar algún tipo de decisión con ese excedente monetario de que cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? ¿Okay? Eso es lo que llamamos a llamar inversión. Instituciones de mercado financiero, porque básicamente estamos hablando de todo lo que es el sistema financiero regido o controlado por el Banco Central de Venezuela, y con los distintos agentes protagónicos del mismo, como es la banca comercial, las casas de cambio, el mercado de capitales, las bolsas de valores, entre otras, ¿no? Lo vamos a ver también en las próximas láminas. Y las finanzas corporativas, que básicamente son el tipo de decisiones a nivel de empresarial, ¿okay? El tipo de decisiones a nivel empresarial, en donde se toma precisamente decisiones de financiamiento, decisiones de inversiones o decisiones con respecto a la repartición del objetivo o de los dividendos de una organización. Básicamente, palabras más o palabras menos, me lo explica aquí mejor. La administración financiera de las empresas estudia tres aspectos: la inversión en activos reales, inmuebles, equipos, inventarios; la inversión en activos financieros, cuentas y documentos por cobrar; y las inversiones de excedentes temporales de efectivo. También estudia la obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos y la decisión relacionada con la reinversión de utilidades y reparto de dividendos, que ya lo habíamos conversado, dicho hace un minuto atrás. Básicamente hablamos de lo que son las finanzas de la empresa. Si participamos, esto se vuelve un poco más fluido y puedo ir respondiendo dudas y lo hacemos de tipo conversatorio, más que ir pasando yo láminas, ¿sí? Realmente me gustaría que fuese de esa forma. De lo contrario, bueno, sigo leyendo las láminas y si hay alguna duda, estaré presto a resolver sus incertidumbres o dudas, ¿no? De alguna u otra forma, en las empresas está el gerente financiero o el tesorero, como también lo llaman algunos, básicamente es el funcionario principal en el área de finanzas. ¿Okay? Es el responsable de la formulación de las políticas financieras más importantes de la empresa, que interactúa con otros funcionarios de la misma. Su papel lo ejerce básicamente como tesorero o contralor. El objetivo primordial es maximizar el valor de la empresa. ¿Pero qué es el valor de una empresa? El valor de una empresa básicamente es buscar el posicionamiento sólido y creciente de la empresa en un mercado. Desplazar los productos y servicios que garanticen la generación de flujos monetarios constantes y creciente liquidez. Generar la mayor utilidad posible para los accionistas, investigar y desarrollar nuevos mercados, ¿okay? Nuevos productos, fomentar nuevos nichos de mercado y mejorar constantemente la calidad de los productos. Desde el punto de vista de cuáles son las decisiones financieras a ser tomadas por la empresa, ya lo habíamos conversado: las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, las decisiones de reparto de utilidades o dividendos. ¿Okay? ¿Cuáles son las decisiones de financiamiento de una empresa? Bueno, un poco es el aporte socio. ¿Cómo se financia una empresa? Realmente sería la pregunta de esta lámina. Una empresa se financia a partir del financiamiento de los socios, ¿ok? A partir de los créditos financieros, créditos bancarios, a partir de la emisión de deuda, lo que es mercado de capitales, y hay una cuarta forma de financiamiento empresarial, que es la de crédito de proveedores, ¿no? Todo eso nos hace hablar del mercado financiero en Venezuela, ¿ok? Ese mercado financiero en Venezuela va a estar subdividido por cuatro grandes mercados: el monetario, el crediticio, el cambiario y el de capitales. Cuando hablamos de mercado monetario, estamos hablando de aquel mercado donde acude cualquier persona, natural o jurídica, con la finalidad de intercambiar
bienes monetarios por bienes de consumo. ¿Me explico? Cuando nos pagan nuestros sueldos, vamos de inmediato para el supermercado y a partir de la tarjeta de débito que yo pudiera tener en donde está depositado mi sueldo, que me la da un banco, yo hago una compra en el supermercado. Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Estoy intercambiando el dinero que me gané por los bienes que necesito para mi vida cotidiana. Por eso que digo un mercado de intercambio. ¿Ok? Obviamente, ¿quién es el protagonista principal de este mercado monetario? Básicamente, los bancos que sirven como entes intermediantes a nivel comercial. ¿Ok? Básicamente. ¿Ok? Entonces, por ahí, entonces, cuando llegamos al mercado monetario, es ese mercado que lo está integrado por los bancos, pero cuando utilizamos los bancos desde el punto de vista de intermediario financiero para intercambiar bienes o servicios que me hacen falta por el dinero que pudiera estar depositado en los mismos. Luego hablamos del mercado crediticio. Es aquel mercado donde acude cualquier persona natural o jurídica con la finalidad de buscar algún tipo de financiamiento para algún tipo de actividad o proyectos que pudiese tener en el corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? ¿Quiénes dan financiamiento? En primera instancia, los bancos, en su concepción normal de creación, cuando crean los bancos, me habla o su principal este, función en la intermediación financiera y dar créditos. ¿Okay? Esos créditos vienen producto del ahorro de los inversionistas o de los ahorristas, donde yo coloco 1.000 bolívares en el banco y me pagan una tasa del 3%, pero si yo necesito buscar prestado en el banco 1.000 bolívares, yo voy, pido esos 1.000 bolívares prestados, me cobra una tasa del 13% o del 30%. Entonces, ese diferencial entre la tasa que me cobra menos la tasa, o la tasa que pago, menos la tasa que me cobran, la tasa que pago por el crédito que me presta el banco, menos la tasa que me paga el banco por dejar mi dinero ahí, es lo que se llama el spread financiero o el margen de intermediación. Y es donde de alguna u otra forma saca su ganancia el banco como institución. Pero no solamente el banco presta, los institutos gubernamentales, institutos autónomos gubernamentales también prestan a nivel de los tres niveles de gobierno, la redundancia nacional, regional o municipal. Y obviamente existe hoy día, y siempre ha existido, quizás en Venezuela mermó un poco producto de la crisis, pero ya se volvió a activar, las empresas que venden a crédito. Entonces, un ejemplo que hoy tenemos hoy día, que lo podemos ver a nivel nacional, es esta famosa empresa Cachea, donde es una empresa que te permite comprar a crédito los bienes y servicios que en algún momento vas a necesitar. Luego hablamos del mercado cambiario. El mercado cambiario es aquel mercado donde acude cualquier persona, natural o jurídica, con la finalidad de comprar cualquier moneda distinta a la nacional. Cualquier moneda distinta a la nacional la vamos a denominar divisa. ¿Okay? Y esa divisa puede ser el euro, el dólar, el peso colombiano. En este caso, como estamos en Venezuela, cualquier moneda distinta al bolívar es una divisa. ¿Y para qué compramos divisa? El deber ser de la compra de divisa es para poder comprar bienes y servicios fuera de nuestro país. Si vamos para Estados Unidos, yo no me puedo llevar los bolívares, tengo que darme los dólares para poder consumir bienes y servicios en Estados Unidos. Si vamos para España, yo no puedo llevarme los bolívares, debo llevarme euros para poder comprar esos bienes y servicios fuera de Venezuela o en España concretamente. ¿Okay? Ok. Y por último está el mercado de capitales. El mercado de capitales se conforman por lo que es la bolsa de valores. Esa bolsa de valores o el mercado de capitales, a ver, vamos a definirlo mejor. Cuando hablamos de mercado de capitales, estamos hablando de aquel mercado donde acude cualquier persona natural o jurídica
con la finalidad de colocar los excedentes monetarios, o sea, con la finalidad de invertir. Cuando tengo un dinero sobrante que no me hace falta para vestirme, ni para comer, ni para pagar mis gastos cotidianos de mi casa o de mi vida, yo puedo decir que tengo un dinero ocioso y ese dinero ocioso es el que yo voy a llevar al mercado de capitales. ¿Ok? En vez de meterlo en una cuenta anual, vengo y compro acciones de empresas como eh, la Industrias Montana o Banco Mercantil o Benvases Venezolano o Helado Jefe, etcétera. Empresas que cotizan, que venden sus acciones en el mercado de capitales. Entonces aquí me ofrece el banco 6% anual, mientras que aquí en el mercado de capitales me puedo estar ganando un 13, un 15, un 18, un 20% anualizado. ¿Ok? Es un poco de eso es lo que se trata. Sin embargo, sobre este punto en particular vamos a estar haciendo o le voy a estar colocando una actividad el día de hoy. Ya está publicada y tienen una semana para hacerla a partir de la fecha de hoy. ¿Ok? Seguimos. Ya hablamos que entonces desde el punto de vista de las finanzas se deben tomar dos tipos de inversiones, dos tipos de decisiones, perdón, dos tipos de decisiones. La primera decisión es en condiciones excedentarias, ¿okay? Que es precisamente cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? Se llama política de inversión de la empresa. Y la segunda tipo de decisión es en condiciones deficitarias, cuando no tenemos dinero, ¿cómo lo buscamos? Este, eso se va a llamar las políticas de financiamiento de cualquier organización. ¿Ok? Para invertir, punto este que creo que se lo pregunté en el primer trabajo y se lo estoy preguntando en el segundo, vamos a hacer algo relacionado con este segundo trabajo, el segundo corte. Para invertir se toman en cuenta tres grandes factores. Primero, ¿cuánto me voy a ganar? Que es lo que se llama el rendimiento. Segundo, el riesgo. El riesgo. ¿Qué tan peligrosa, por definir riesgo como el peligro, qué tan peligrosa puede ser esa inversión? ¿Okay? Entonces, mientras las inversiones ofrecen más rendimiento, eso es una premisa en finanzas, mientras más alto sea lo que te ofrece pagarte, probablemente es más riesgoso. ¿Okay? Probablemente no, es más riesgoso. Por eso que ustedes ven negocios muy lucrativos que tienen alto riesgo, por ejemplo, el tráfico de drogas y muchas otras cosas que están al borde, al margen de la ley. ¿Okay? Y la diversificación. Diversificación es no meter todos los huevos en una misma canasta, o sea, comprar distintas instrumentos financieros, dejar un poquito, qué sé yo, si tengo 1.000 bolívares, bueno, meto 250 en un banco, 250 en acciones, 250 en dólares y 250 en cualquier otra cosa que me pueda tener una seguridad. Entonces tendría ahí cuatro columnas que me van a asegurar que mi inversión no se me caiga. Eso es un poco lo que se llama la diversificación. Ya vamos a entrar entre hoy y la próxima clase en estos términos más detallados, a pesar de que se los voy a dejar para que ustedes investiguen un poco más. Ya esto lo conversamos, ya esto lo conversamos, ya todo esto lo conversamos, mercado financiero, mercado de valores. El mercado de las bolsas de valores, que es el Nasdaq, por ejemplo, y el Wall Street, ¿okay? Que son los mercados financieros más importantes en el mundo. ¿Okay? Okay. Eso me hace hablar de que hay distintas etapas de la inversión. Y con esta explicación ya terminamos la clase para atender la próxima, que es en unos minutos posteriores a esto. Decimos que hay distintas etapas para que una empresa invierta. Estas son las etapas de inversión de una empresa. Y vemos que hay la inversión semilla, inicio, la primera etapa, la segunda etapa, el financiamiento mezanine y el financiamiento puente. ¿Okay? ¿Qué es cada una de ellas? Vamos a irla definiendo y vamos a ir hablando sobre la marcha de ellas.
La inversión semilla es cuando precisamente ustedes o las personas me estén escuchando, pudieron haber visto quizás en la televisión la historia de Steve Jobs o la historia de Facebook y vieron cómo Steve Jobs empezó en el garaje de la casa del papá y Facebook empezó en la residencia donde el muchacho estudiaba computación o algo así. Y se les ocurrió una idea, la fue desarrollando y precisamente tenían mucha fe en esa idea y bueno, hasta el sol de hoy tuvieron toda la razón. Esa idea al principio la financiaron con sus propios ahorros. Eso es lo que se llama inversión semilla. Y dice así, el capital inicial se invierte para probar el concepto, comenzar el desarrollo del producto, conducir la investigación de mercado, formar un equipo gerencial y escribir el plan de negocio. Por lo general, esta etapa se financia con ahorros o deudas personal del emprendedor. Luego hablamos de una segunda etapa que es el inicio. ¿Okay? En esta etapa de inicio me dice, en esta etapa se debe completar el desarrollo del producto y comenzar su mercadeo. La empresa es joven, está en fase de prototipo, no ha producido el producto en escala comercial. El financiamiento suele provenir de familiares y amigos que creen en él, pues que están unidos a él por lazos afectivos y son poco comunes los capitalistas de riesgo. Los capitalistas de riesgo son los prestamistas o también lo llaman los inversionistas ángeles, que son personas que te pueden financiar alguna idea de algún negocio, como vemos por ahí un programa Shark Tank, donde llevas una idea y a cuatro inversionistas y te dice si procede o no. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, esos capitalistas de riesgo son poco comunes en este tipo, porque la empresa apenas va a empezar. Luego la empresa ya ha crecido, tiene sus ventas, tiene sus clientes, y me dice, como primera etapa, el concepto fue aprobado exitosamente en su versión de prototipo. Y se requieren fondos para la producción inicial y las ventas a escala. El financiamiento proviene en parte de los proveedores y en algunos casos de la banca comercial. Quizás también, quizás aquí ya entren inversionistas de riesgo. Entonces, es cuando ya podemos acudir a un banco porque ya tenemos entonces un mercado hecho, ya tenemos un registro de comercio, sacamos el RIF, tenemos cuentas por cobrar, tenemos una contabilidad organizada, clientes comprobados, dinero entrando a la cuenta producto de las ventas que estoy haciendo. Esto es la primera etapa. La segunda etapa me dice, en esta etapa se necesita financiar el capital de trabajo y nuevos activos para la primera expansión de la compañía. El concepto parece seguir siendo exitoso y se abren nuevas posibilidades de financiamiento mediante aportes patrimoniales o endeudamiento con arrendadoras y otras instituciones financieras especializadas. Luego hablamos del financiamiento mezanina, donde me dice el concepto demostró ser exitoso y requiere capital para una gran expansión. Por lo común, la empresa ya genera utilidades o tiene potencial de hacerlo. La empresa puede comenzar a acceder a los mercados de capitales, que es el que vimos hace un ratico, mediante la emisión de papeles comerciales y acceder a mercados privados de capital de riesgo. Y por último, la empresa ya es tan grande, se vuelve una corporación, ¿okay? Hacen una OPA, oferta pública de acciones, es decir, vende sus acciones en la bolsa de valores de la localidad o del país en donde se encuentren, ¿ok? Y me dice, la empresa tiene contemplada una oferta de acciones al público en un plazo relativamente corto y se estructura un financiamiento que será pagado por una oferta pública de acciones. Y aparecen nuevas figuras, como por ejemplo los ADR, los EDR, que son recibo de depósitos americanos o recibo de depósitos globales, que son acciones que se pueden vender en los mercados de Estados Unidos o en los mercados de cualquier parte del mundo cuando son globales. ¿Okay? Algunos conceptos importantes, por continuar un poquito con la idea. Bueno, ya esto lo conversábamos, las tasas activas es el precio que el individuo paga por un crédito por el uso del dinero. ¿Okay? Y la tasa pasiva es el rendimiento por retener un instrumento financiero en vez de dinero.
Hay otras tasas que es interesante saberlas, la prime rate, primer rate, como se escribe aquí, dice la tasa referencial que los mayores bancos comerciales de Estados Unidos aplican a sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para determinar las tasas de interés de otras operaciones. Está la tasa LIBOR, me dice, es la tasa promedio, que sea, LIBOR significa London Interbanking Offer Rate, ¿ok? En mi mal inglés. Es la tasa promedio de interés día a día en el mercado interbancario de Londres, que se paga por los créditos que se conceden unos bancos a otros. Ahorita, hace unos minutos hablamos de los tres factores de la inversión y hablamos del rendimiento, del riesgo y la diversificación. Vamos a definir estos. El riesgo en el ámbito financiero se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la posibilidad de que el inversor no recupere los fondos que ha invertido en ella. Las inversiones con un riesgo alto tendrán que proporcionar mayor rentabilidad para que el inversor le compense invertir en ella. Hay tres tipos de riesgo: el riesgo país, el riesgo industrial y el riesgo contable. El riesgo país son todas esas condiciones económicas, financieras, sociales, culturales que puede haber en un país en un momento determinado. ¿Okay? Hoy día en Venezuela quizás el riesgo país sea alto, producto de la situación política. Y probablemente en, en Israel y en Irán el riesgo país también sea alto, producto de esa misma situación política que lo ha conllevado a una guerra. Igualmente en Ucrania con Rusia, ¿no? Riesgo país elevadísimo, producto de todas estas situaciones que pueden estar pasando en el mismo. ¿Ok? Riesgo industrial. Hay algunos sectores industriales, eso puede ser relacionado a los sectores industriales, y esos sectores industriales este, eh, tienen algunos más riesgo que otros. De repente, no es lo mismo el sector industrial agropecuario que el sector industrial comercial, específicamente la venta de teléfonos celulares, o el sector industrial de repuestos de carros, o el sector comercial de la venta de ropa, o los restaurantes, o los cines. ¿Okay? Entonces, hay sectores industriales que son más riesgosos que otros, atendiendo las características del mercado propiamente dicho. ¿Okay? Características del consumidor, del mercado, los márgenes de intermediación, de la margen de comercialización, de los productos que se vendan, entre otras muchas cosas. Y el riesgo contable es aquel riesgo que podemos medir eh, a través o analizando, detallando, leyendo la información financiera que me pueden suministrar las compañías. ¿Okay? Entonces, si leemos una empresa que ha tenido los 3 últimos años en su estado de ganancia y pérdida, obviamente estamos hablando de un riesgo contable grande. Si por el contrario vemos una empresa donde en los 3 últimos años ha tenido ganancia, ha sido bastante aceptable o bastante increíble esa ganancia, entonces estamos hablando de una condición favorable para invertir en la misma, ¿no? Luego hablamos, y ya creo que con esto sí finalizamos, bueno, una inversión ya lo habíamos conversado, básicamente la inversión es la canalización del ahorro hacia la compra de valores bajo la premisa de perder o ganar, eso se llama riesgo. Es por ello que el inversor, para minimizar el riesgo, siempre debe estar informado de lo que conviene a un agente activo. Rendimiento, básicamente ya es la otra que nos faltó por definir, es el elemento que los inversionistas le brindan más atención, es incentivo pago por no gastar dinero hoy y guardarlo para comprar mañana. ¿Ok? ¿Cómo se saca el rendimiento? Ah, bueno, ahí tenemos una formulita. Pues. El rendimiento se va a sacar el precio de venta o el precio de venta menos el precio de compra o inversión sobre el precio de compra o inversión por 360 días que tiene el año. Para efectos financieros, siempre los años se calculan de 360 días sobre los días de inversión. Colocamos un ejemplo, fíjense que
Supongamos que yo vendí en 1.1 millón X cosas, pero que había gastado 1 millón. Entonces 1.1 millón sobre 1 millón por 380 en 300, 360 en 380, y eso me va a dar un 20%. Entonces aquí tuvimos una ganancia de 100.000, ¿okay? En 6 meses, eso me representa un 20%. ¿Okay? Ese 20% será bueno o será malo, atendiendo al país en donde estemos haciendo la inversión. Probablemente aquí en Venezuela sea pírrico, producto de que si esto es en bolívares, la inflación es mucho más mayor que el 20%. Pero si estamos hablando de dólares o en euros, es una inversión bastante lucrativa, bastante aceptable, producto de que en esos países la inflación es bastante baja. ¿Okay? Es un poco para tener como una especie de indicativo de que puede ser buen rendimiento y que puede ser mal rendimiento, siempre se pudiese tomar como factor de comparación la inflación acumulada del país en un momento determinado. Vamos a dejarlo hasta aquí, tomando en cuenta, bueno, que esto es un punto más largo y que en unos minutos, escasamente en 20 minutos, un poco menos, tengo la otra clase de ustedes, ¿no? Entonces vamos a quedar en riesgo, calificación de riesgo. En el próximo encuentro lo vamos a ir conversando, les voy a colocar algún tipo de, de bibliografía para que lo puedan buscar, y cualquier duda no duden en contactarme, bien sea por la mensajería interna de aquí del aula virtual, o a través del correo que también se le indica en el aula virtual. Entonces, que pasen una muy feliz tarde, y entonces estaremos en contacto para una próxima ocasión. Que estén muy bien.